La noche era sin luna cuando me adentré en una larga y desierta autopista, con las manos apretadas al volante. La radio crepitaba con interferencias intermitentes, sin brindarme consuelo frente al angustiante silencio que engullía la oscuridad. Los haces amarillos de mis faros penetraban la densa oscuridad, revelando solo una corta distancia frente a mí, dejando el resto a mi imaginación. Había escuchado historias sobre esta carretera, relatos susurrados en voz baja sobre apariciones espectrales y autoestopistas fantasmales que desaparecían en el aire. Pero la curiosidad y un poco de escepticismo me empujaban hacia adelante. La emoción de lo desconocido me atraía, aunque un escalofrío recorría mi espalda. El viento aullaba afuera, haciendo temblar las ventanas y añadiendo una dimensión adicional a la ya opresiva atmósfera. Me preguntaba si realmente estaba solo en esta desolada carretera, o si fuerzas invisibles se escondían en la oscuridad, esperando pacientemente su momento para golpear. Mientras conducía, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose en el rabillo de mi ojo. Mi corazón latía frenéticamente, como si intentara escapar de mi pecho. De repente, una silueta espeluznante emergió de la penumbra. Un hombre vestido con harapos, el rostro oculto bajo una capucha oscura, hacía señas en mi dirección. Mi instinto de supervivencia me gritaba que siguiera conduciendo, que no le prestara atención a ese siniestro desconocido, pero algo en mí decidió darle una oportunidad. Me detuve a regañadientes, con el corazón latiendo en mi pecho, y bajé la ventana del coche. Un escalofrío gélido me recorrió cuando el hombre subió a bordo. Su mirada estaba vacía, desprovista de humanidad. Un olor putrefacto se extendió por el habitáculo, envolviéndome en un aura de terror. Sin decir una palabra, el extraño señaló una dirección oscura y tortuosa. Sus ojos brillaban con una luz malévola. Tragué mi miedo y obedecí, dejando que el coche se adentrara en las profundidades de la oscuridad. A medida que avanzábamos, el entorno se transformaba. Los árboles esqueléticos parecían inclinarse hacia la carretera, sus ramas retorcidas arañando la carrocería del coche. Murmullos inhumanos flotaban en el aire, sus voces siniestras mezclándose con mis pensamientos. De repente los faros se apagaron, sumiendo al vehículo en una oscuridad total. Mi corazón se hundió en un abismo de terror. Los latidos en mis sienes resonaban en mis oídos mientras luchaba por mantener el control. Una luz débil y parpadeante apareció a lo lejos. Mi corazón se alivió, pero ese alivio fue efímero. La luz se acercó, revelando una escena de horror indescriptible. Figuras fantasmales, deformes y desgarradas, se encontraban alrededor de una hoguera. El coche se detuvo bruscamente. La puerta del pasajero se abrió lentamente, revelando una fuerza invisible que me empujaba a salir. La risa enloquecida del hombre vestido con harapos resonaba en mis oídos mientras luchaba por permanecer dentro. Impulsado por la desesperación, retomé el control de mi vehículo y aceleré a toda velocidad. Las figuras fantasmales se desvanecieron en el retrovisor, pero su presencia persistía en mi mente atormentada. La noche avanzaba, los kilómetros se sucedían, pero todavía no me sentía seguro. Las sombras seguían acosándome, burlándose en los rincones de mis ojos. Mi mente estaba asaltada por visiones de pesadilla. Cada momento se convertía en una lucha por mi supervivencia. Finalmente, después de una eternidad, los primeros destellos del amanecer se asomaron en el horizonte. Sentí un peso levantarse de mis hombros, un destello de esperanza en esta batalla contra la oscuridad. Cuando finalmente abandoné esa maldita autopista, una sensación de alivio me invadió. Me prometí a mí mismo no aventurarme nunca más en esa carretera del horror, olvidar las pesadillas que atormentaban mis pensamientos. Pero a veces, durante la noche, cuando el viento aúlla y la oscuridad amenaza con engullirme, no puedo evitar preguntarme si las sombras malévolas que acechan en esa carretera todavía esperan, pacientemente, al próximo viajero imprudente que sucumbirá a su influencia. Una noche sin estrellas, me aventuré a recorrer una oscura y solitaria carretera, mis dedos apretados alrededor del volante. El zumbido de la radio solo acentuaba el silencio aterrador que envolvía la oscuridad. Los faros de mi auto cortaban la densa noche, revelando solo una corta distancia delante de mí, dejando el resto sumido en lo desconocido. Había escuchado las terroríficas historias que rodeaban esa carretera, leyendas urbanas sobre encuentros espeluznantes y fenómenos sobrenaturales que ocurrían por la noche. Pero yo era un aventurero, sediento de nuevas experiencias y adrenalina. Me convencí de que esas historias eran solo invenciones de la imaginación colectiva. El viento rugía afuera, haciendo temblar los árboles y añadiendo una atmósfera aún más opresiva. A veces, parecía que sombras danzantes se movían furtivamente entre los árboles, haciéndome saltar. Pero apartaba esos pensamientos irracionales de mi mente y continuaba mi camino. Mientras conducía, un relámpago rasgó el cielo,
revelando brevemente un paisaje aterrador que se extendía a mi alrededor. Los árboles retorcidos parecían inclinarse hacia la carretera, sus ramas arañando los costados de mi auto. Sonidos extraños resonaban, como susurros distantes y risas distorsionadas. Intrigado y un poco inquieto, reduje la velocidad para observar mejor. De repente, una figura fantasmal apareció frente a mí. Un rostro pálido y deformado flotaba en el aire, con ojos sin vida clavados en mí. Mi corazón dio un salto en el pecho mientras frenaba bruscamente para evitar la colisión. La figura espectral se desvaneció en una nube de niebla, dejándome solo en la desierta carretera. El pesado silencio se instaló nuevamente, solo interrumpido por los latidos frenéticos de mi corazón. Traté de convencer a mi mente de que era una ilusión, una consecuencia del cansancio y la oscuridad. Pero a medida que avanzaba, los fenómenos extraños se multiplicaban. Voces susurraban en mis oídos, suplicándome que diera la vuelta, que huyera de ese lugar maldito. Sombras vaporosas se deslizaban frente a mis ojos, manos heladas rozando mi rostro. De repente, mis faros revelaron una silueta familiar, la de una joven mujer vestida de blanco a lo largo de la carretera. Recordé la trágica historia de una novia que murió en un accidente automovilístico en esa misma carretera. Conmovido por su solitaria presencia, decidí detenerme y ayudarla. Ella se acercó, su pálido rostro iluminado por una triste sonrisa. Sin decir una palabra, indicó una dirección, como si quisiera que la siguiera. Intrigado y un poco asustado, obedecí y me adentré en el oscuro bosque. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se volvía más opresivo. Murmullos incorpóreos se convertían en risas malévolas. Los árboles parecían torcerse y deformarse, formando rostros grotescos que me miraban con malicia. Finalmente, llegamos a un claro donde la joven se detuvo. Su rostro se retorció en una expresión de dolor y tristeza infinita. Sentí una presencia invisible envolviéndome, una fuerza malévola que me arrastraba hacia el suelo. En un momento de lucidez, me di cuenta de que había caído en una trampa. La novia era un espíritu vengativo, atrayendo a infortunados viajeros a las profundidades del bosque para castigarlos por sus pecados pasados. Impulsado por el miedo, luché con todas mis fuerzas para liberarme de su agarre. Corrí a través del bosque, ignorando las voces burlonas y las risas demoníacas que me perseguían. Finalmente, encontré la carretera principal y me alejé de ese lugar maldito. Desde esa noche, estoy atormentado por los recuerdos de esa experiencia aterradora. Las sombras bailan frente a mis ojos. Las voces susurran en mis oídos. Aprendí a nunca subestimar el poder de las leyendas y los espíritus que acechan en lugares abandonados.